Muy buenos días, estimada audiencia. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, les brindo la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su participación en el ciclo de conferencias de salud mental que se lleva a cabo en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y de la Jornada Sinaloense del Conocimiento dentro de los programas preventivos de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria UPSIN sobre problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para concientizar y hacer visibles las diferentes necesidades humanas al mejorar la calidad de vida. En esta ocasión, contamos con la presencia de la doctora Rosa María Osiris Pasarán Galicia. Ella es directora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que nos hablará de los trastornos de personalidad y su repercusión en la salud mental ahora en la pandemia. Para presidir este evento nos acompaña de la maestra Ana Isabel García Ulloa, responsable de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, quien nos brindará un mensaje. Adelante, maestra. Muchas gracias, Edith. Muy buenos días a todos, compañeros, maestros, estudiantes, doctora. Muy buen día. Pues el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre. El objetivo es de recordar que la salud es la sólida base para la construcción de una vida plena y satisfactoria, porque no hay salud integral sin la salud mental. La salud mental, es parte fundamental de una persona y puede afectar aspectos específicos en la vida escolar, en la vida laboral, en la vida familiar. La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia y define: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. La UNAM, por ejemplo, en una estadística que publicó en su Gaceta, nos dice que hay un psicólogo por cada 300,000 habitantes. Pero el mexicano no asiste a servicios de terapia y de asesoría psicológica. Esto es debido a la cultura en la que se dice que al ir al psicólogo, pues no está bien visto. Estamos pasando por momentos en que nuestras vidas cotidianas se han visto alteradas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Por supuesto que se han incrementado las crisis de pánico, estados depresivos, ansiosos, obsesivos y demás afecciones anímicas y mentales. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, dentro de los programas preventivos de la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil del Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria, a nombre de nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mecinas, a nombre del director del Departamento de Vinculación, el licenciado Crespo, que nos acompaña en este momento, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Rosa Osiris Pasarán Galicia, que es directora del Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México, Fray Bernardino Álvarez. Sea usted bienvenida, doctora. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, maestra. A continuación, le cedo el uso de la voz al licenciado Eduardo Crespo Campa, que es nuestro director de Vinculación y Extensión Universitaria. Adelante, licenciado. Muchas gracias, maestra Edith. Saludo con muchísimo afecto a la doctora Rosy Osiris Pasarán. Muchas gracias, estimada doctora, por acompañarnos en esta mañana. En nombre de mi rector, el doctor Alfredo Román Mecina, un caluroso saludo, un caluroso abrazo a la distancia. Desafortunadamente, nuestro rector se encuentra ahorita atendiendo un tema de agenda. Él le hubiera gustado estar aquí acompañándonos. De hecho, él tenía pues la firme intención de acompañarnos en la ocasión anterior que se había programado la reunión, la conferencia, pero bueno, por tema también de agenda entendemos que usted es una persona, una funcionaria muy ocupada y no pudo ser posible, pero a nombre de nuestro rector, de nuestra universidad, de nuestra comunidad educativa, agradecemos esa amabilidad, ese gesto que tiene usted para con nosotros, para brindarnos esta interesante conferencia en estos tiempos en los que la circunstancia, la situación inédita, atípica,
que nos ha rebasado a todos, el tema de esta pandemia mundial, viene de alguna manera a ser un factor determinante en estos temas de salud mental, porque si bien es cierto, ahorita nos encontramos inmersos en una situación difícil, atípica, inédita para muchos de nosotros, ya veníamos desde hace muchos años y los expertos como usted no nos dejarán mentir. Este es un tema, el problema de la salud mental a lo largo de los últimos años, por el estilo de vida que hemos ido adoptando nosotros como ciudadanos, como habitantes de este país y de este planeta, pues ha venido un poquito a trastocar nuestros esquemas de vida, han venido un poquito a movernos el esquema social, el esquema emocional, el esquema psicológico para el día a día. Y entonces es importante escuchar planteamientos, es importante escuchar lo que los expertos como ustedes nos vienen a platicar, nos vienen a compartir para que nosotros podamos de alguna manera ir asimilando estos cambios, estos procesos y que nos permitan pues tener una mejor calidad de vida, que creo que es la aspiración de todo ser humano. Agradecerle de nueva cuenta su gentileza, su disposición y su tiempo para acompañarnos y decirles a los muchachos estudiantes de nuestra universidad que aprovechemos esta, que será seguramente una interesante charla que nos va a marcar esta conferencia, para escuchar de la voz de los expertos como la doctora Pasarán Galicia, cuáles son esas herramientas, esos elementos que nos pueden servir a nosotros para aplicarnos a nuestra vida, para que cada uno de nosotros en la intimidad de nuestra conciencia analicemos qué de todo nos quedamos, qué ponemos en práctica, qué analizamos, qué atendemos, porque también este es un tema de atención que nosotros tenemos que acudir a los expertos cuando tenemos algún problema, reconocerlo, que sería el primer paso, y después atenderlo. Yo los invito, jóvenes, a que escuchemos con atención esta interesante ponencia, y de nueva cuenta, doctora Rosy Osiris Pasarán, agradecerle su gentileza, su tiempo, y decirles que la Universidad Politécnica de Sinaloa tiene a unos aliados, tiene unos amigos, y que las puertas de nuestra universidad están abiertas para usted y para todo su equipo. Muchas gracias, que aprovechemos esta conferencia, les mando un abrazo y que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Crespo. Agradecemos sus palabras, así como la participación del personal docente, administrativo, alumnado y todos los asistentes invitados que nos acompañan en el día de hoy. A continuación, me permito leer la reseña curricular de nuestra destacada ponente. La doctora Rosa María Osiris Pasarán Galicia es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la UNAM. Psicoterapeuta analítica individual y de grupo por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, Asociación Civil. En su desarrollo profesional ha estado adscrita a diferentes hospitales como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Hospital General de Ecatepec, el Hospital General de Torreón. En los primeros dos también ha fungido como subdirectora. Se ha desempeñado como directora del Centro de Salud Mental de Torreón y actualmente es directora del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México. Es miembro pleno de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, miembro activa de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, donde fue en el capítulo Coahuila 2014 al 2016 presidenta.
Es miembro fundadora de la Academia Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental y editora de la revista de la misma academia desde el 2019 hasta la fecha. Doctora Osiris, le brindamos una cálida bienvenida y en estos momentos le cedo el uso de la voz. Adelante. Gracias. Pues gracias y esta cálida recepción la agradezco mucho tanto al doctor Eduardo Crespo como a la maestra que me hizo favor de esta presentación. Perdón, maestra, perdí el nombre. Muy complacida y agradecida que hayan hecho un espacio para que, a pesar de esta agenda tan complicada que tuve que cancelar hace 2 días la ponencia, hoy pudimos reunirnos. Y gracias por esta bienvenida y declararme su amiga, aliada igualmente, y lo que ustedes requieran de nuestro hospital, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Voy a hablarles de trastornos de personalidad y pandemia COVID-19. La pregunta es, ¿la presentación la comparto yo o la comparten ustedes? ¿Cómo va a ser? No tiene volumen. Una disculpa, cierro el micrófono para no interferir. ¿Usted la puede compartir en el área de presentar ahora? Previamente la presentación abierta. Presentar ahora toda una ventana. ¿Escojo una ventana? Sí. Si ya la tiene abierta, sí. Y ya tengo aquí, la tengo acá. Y entonces, a ver. ¿Le va a dar la opción de ver qué ventana quiere abrir? Uy, caray. Ya nos complicamos la existencia. Ahí voy, téngannos paciencia. Vamos para acá. Entonces, no. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Es esta o esta? ¿Esta? Estamos aquí. Ok. Regresamos aquí. Y luego dice compartir una ventana. Y entonces pongo... Le va a abrir un cuadrito y le va a mostrar varias ventanas. Ajá, a ver. Chrome quiere compartir el contenido de su pantalla con MedGlow. Elige lo que quieres compartir. Y tiene un cuadro grande. Ajá. Entonces, ¿será que la suba ahí? ¿No les apareció? No, ¿ya la seleccionó? Si ya la seleccionó, tiene que darle a aceptar para que a nosotros nos pueda aparecer. ¿Es esta o es esta? ¿Chrome? Ok, voy de nuevo, porque entonces esta es nuestra presentación. Vamos a ver. ¿La tendríamos que arrastrar, supongo? No. Si quiere, volvemos a empezar. Tienes su archivo abierto, ¿verdad? Sí, lo tengo abierto. Ok, vamos a presentar ahora. Nos movemos a una ventana. Aquí estamos en Chrome. ¿En Chrome? A ver, va de nuevo. Dice compartir una ventana de aplicación. Ajá. Y luego vamos a cancelar. Vamos a cancelar esta. Pues no quiero. Doctora, disculpe. Ajá. Donde está compartir una ventana, aparece un cuadrito de diálogo y ahí le tiene que dar clic a la flechita para que se desplieguen los archivos que tiene abiertos. Y ahí tiene que aparecer el nombre de su archivo. Ahí le tiene que dar clic. Pues no quiere. Tengo la presentación. Si tengo. Se la mandé a su correo. A ver. No quiere. Voy de nuevo, lo intentaré y si usted puede mejor, tengo acá presentar ahora. Entonces abre toda una ventana, una pestaña de Chrome, toda una pantalla. ¿Cuál elijo? Una ventana. Ok, ya abrimos, ok. Y luego dice, salen ustedes, el mosaico donde estamos. Sí. Y y luego, ¿cómo le hago para subir mi presentación? Y luego, ahí en la ventana de diálogo, hay una flechita a un lado, en el rectangulito que aparece señalado, hay una flechita a un lado. Ahí le tiene que dar clic para que se despliegue, ¿sí? Pero ya estoy bajando yo aquí su presentación. Perfecto, creo que es mejor. Si me permite, sí, si me permite, yo ahorita lo voy a presentar. Y usted me va indicando que vaya avanzando o retrocediendo, ¿sí?
Ok, me parece muy bien. Si quieren, mientras, para que los compañeros, en formación entiendo que la mayoría de las personas son chicos de licenciatura en psicología, ¿verdad? No, son ingenierías, doctora. Son ingenierías. Son ingenierías. Tenemos también la licenciatura en terapia física, la licenciatura en administración, ingenierías como energía, mecatrónica, biotecnología, nanotecnología. Ok, son carreras entonces muy innovadoras. no vamos a hablar con psicólogos, vamos a hablar con, digamos, ingenieros. Ah, pues ya, me la pusieron más fácil. Entonces voy a tener el gusto de presentarles y hablar de lo que es la personalidad. Entonces, si quieren, en lo que... Sí, la estoy guardando porque no me abría. Ok. Primero que nada, decirles que es un gusto compartir con ustedes, que Mazatlán siempre se añora, ¿no? Estuve 15 años en Torreón, mi familia, yo soy chilanga, que a mí no me cuesta problema decirlo, aunque la gente dice que los chilangos somos gachos, la verdad es que somos buena onda, nomás hay que conocernos. Entonces yo nací en la ciudad de, bueno, es una historia de mi vida, pero total que crecí en Ciudad de México, pero me fui a vivir a Torreón 15 años y la verdad el lugar más bonito de la laguna es Mazatlán, pero no le digan a nadie. Entonces, pues Mazatlán siempre trae buenos recuerdos. Bueno, entonces yo les querría platicar que todas las personas tenemos un tipo de personalidad, ¿no? Esta personalidad, decían los griegos, es como tu cara, tu careta o la máscara con la que tú enfrentas el mundo. Y yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado historias, por ejemplo, de mujeres, esto se los cuento en lo que nos abre la presentación, que personas que han sido mujeres, básicamente, aunque curiosamente hombres se violan más a edad temprana, los niños tienen abuso sexual más pequeños, pero lo que como que siempre nos ocupamos mucho históricamente ha sido de la fantasía que solo a las niñas las violan. Entonces, seguramente ustedes han escuchado historias de mujeres que han violado. Entonces, yo les diría, yo en mi carrera, que tengo como, ya no les quiero contar, pero como 27 años de ser psiquiatra, he visto mujeres violadas. Y entonces he visto mujeres que las violan y se enloquecen, lo que la gente vulgarmente le dice locura, pero que políticamente es incorrecta la palabra, y les digo así como para comunicarnos, pero se llama psicosis, y se salen de la realidad. Hay mujeres que las violan y se deprimen, y hay mujeres, aunque ustedes no lo crean, que las violan y no pasa nada, no entran en un proceso grave, entran en un proceso adaptativo, pero sobreviven. Les quiero contar que la historia más terrible que he visto de violación fue en Ecatepec, cuando yo era médica adscrita y psiquiatra, y era una chica universitaria, 20 y tantos años, estudiante de ciencias políticas de la UNAM. Entonces, la Ciudad de México ya saben que es grandísima, Ecatepec está al norte de la ciudad, en el Estado de México, y ella tenía que atravesar pues una parte muy larga en transporte público para llegar a Ciudad Universitaria, que es el sur de la ciudad. Para quien no conozca el DF, digamos, es de casi de Pachuca, Hidalgo, atravesar toda la ciudad y llegar, digamos, de la salida de Pachuca, Hidalgo a la salida de Cuernavaca, así de largo. Bueno, ella iba por un transporte de este tipo, tenía un examen y tomó un taxi. Toma el taxi y el cuate del taxi la viola, se la lleva en la misma área y debajo de un puente, dentro del taxi la viola, pero el problema del taxi, de la violación, además de lo traumático, es que el cuate con un cuchillo pues la lesiona en todo lo que sería la vulva, el perine, ¿no? Entonces la deja ahí tirada y ya. Fue algo muy dramático y de verdad es que sí fue dramático, por eso se lo estoy contando y tiene que ver con todo este asunto de la personalidad. Entonces yo estoy en un hospital general donde doy consulta psiquiátrica normal, algo muy suave, ansiedad, depresión, cosas de ese tipo, niños hiperkinéticos, así, cosas realmente muy sencillas. Entonces me llaman y me piden que entre al quirófano, que eso es algo súper extraño para un psiquiatra. O sea, como, ¿a qué quieren que vaya al quirófano, no?
Y entonces, total, me he visto, ya saben, de pijama quirúrgica, pitufo y todo eso que le decimos, y entro al quirófano y me explican que había una chica violada y que urgía que la viera. Yo pensé que realmente ella estaba muy, muy mal. Ella estaba en el quirófano porque estaba sangrando de todo, se llama perine, toda la base, ¿no?, de su pelvis. Y en ese sentido, esa es. Déjenles termino de contar esta historia. Y entonces entro a hablar con ella y le platico que cómo se siente, que cómo está, y ella me dice, estoy bien, doctora, estoy bien. La estaban recién preparando para la cirugía, que le iban a reparar, así dicen los cirujanos cuando van a suturar. Y entonces yo también me quedé impactada. Todos en el servicio estaban impactados porque realmente las lesiones que tenía eran muy serias, muy graves y pues seguramente muy dolorosas, pero la chava estaba súper tranquila. Nadie le creía y yo, igual que todos, pensamos que estaba como en un tipo shock y que al ratito se iba a poner muy mal. La chava le dije, oye, ¿por qué? ¿Cómo estás? Bien. Y le dije, ¿qué pasó? Y dice, agradecida de que estoy viva. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, no me importa que me haya violado. Hablamos de esto de la violación y lo que significaba, y ella era una mujer de 25, 26 años, con vida sexual activa, universitaria, soltera, pero bueno, filósofa, con cosas diferentes desde la perspectiva de la mujer. Y decía eso, mi valor no está ahí, doctora. Yo cuando él sacó el cuchillo pensé que me iba a matar. Y cuando me dejó ahí tirada, al lado de un canal del Gran Canal, pensé que me iba a morir. Y entonces logré arrastrarme hacia la calle y alguien afortunadamente me trajo al hospital y entonces estoy muy agradecida. Yo me quedé impresionada y yo dije, no, esta trae algo. Por lo pronto la citamos a psiquiatría. Y la estuve viendo como unos 6 meses y realmente la chava bien. O sea, digo, hablábamos del miedo a la muerte, de lo que significa todo esto de la impotencia, del ultraje, todo lo que pudiera salir. Pero en realidad la mujer muy estable, ¿no? Y agradecida como en esta parte. Entonces, esto se los comparto porque el que ella haya tenido esta respuesta, digamos, poco esperada, tiene que ver con su tipo de personalidad. Y justo es el tema al que vamos a hablar. Y si me da la que sigue, maestra. Entonces les querría platicar que nosotros hablamos que los seres humanos somos biopsicosociales, o sea, tenemos una parte biológica, como lo que ustedes seguramente manejan muy bien, una máquina como tal, excelente máquina biológica tenemos los humanos, el cuerpo es una de las máquinas más perfectas, y tenemos, esa es la parte biológica, una parte psicológica que tiene que ver con todo el desarrollo que tenemos desde que estamos, hay quien habla de la vida intrauterina, hasta los 5 años de edad que decimos nosotros se termina de estructurar la personalidad, ¿sí? Y lo social que te influye. Entonces, todas estas 3 elementos se constituyen se combinan para constituir tu personalidad. Entonces, al nacer, nadie de nosotros nace así como una tabla plana, rasa, en blanco. Todos traemos una información genética y en la parte psicológica estamos seguros que también. Y a eso le llamamos temperamento. Entonces, lo que se va a ir formando en el transcurso de nuestra edad, como les explicaba, de los 0 a los 5 años, es nuestro carácter. Y en ese sentido, también tenemos otros, y eso es nuestra personalidad. Entonces, una mezcla de con lo que venimos, ¿no? Ya traemos más lo que se desarrolla a través de nuestra experiencia psicológica y nuestro desarrollo social. Junto con eso está la identidad, que yo me siento, que yo creo, que yo quiero, que pienso que soy, que deseo ser. Y el género, que es una elección, ¿no? Nosotros hablamos ahora de la perspectiva de género. Nuestras teorías deben incluir el género porque además tenemos en ese sentido todavía muchas discusiones teóricas para poder terminar de entenderlo. Y obviamente en esto aterrizo un desarrollo neuropsicológico, lo que les decía, tener una máquina biológicamente hablando lo suficiente madura, lo suficiente bien hecha para poder desarrollarnos de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, la personalidad es la manera en que yo me voy a interactuar con los otros, con los de afuera. Y eso es temperamento y carácter. Temperamento, con eso nacimos, carácter es
lo que yo voy desarrollando. A ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si ustedes hacen cuentas en sus casas, espero no haya muchos hijos únicos por el tema del ejemplo, pero si ustedes ven, dicen las mamás que los hijos son como los dedos de la mano, no hay uno igual. Y si ustedes imaginan, por ejemplo, yo pienso en mi historia, yo les voy a contar mi vida, ¿verdad? Pero son ejemplos, no es el voyeurismo. Tuve una hija, mi primera hija la tuve a los 25 años, era estudiante de psiquiatría, tenía un montón de cosas que hacer en la vida y realmente esa hija creció con una mamá y un papá jóvenes, ocupados en muchas cosas y ella era como una buena amiga, ¿no? Entonces esa niña traía digamos, una fortaleza psicológica, diríamos nosotros, X, y más todo lo que le tocó vivir, ¿no? Los siguientes hijos nacieron después de 10 años y ellos les tocó una historia diferente. Entonces, eso es básicamente cómo, y bueno, esta primera hija se crió como una hija única técnicamente y los otros dos van muy pegados y entonces de algún modo su vivencia es diferente. Entonces, seguramente si ustedes se ponen a revisar en su casa, a lo mejor el hijo mayor nació cuando los papás eran veinteañeros y el último hijo o el segundo nace ya con una experiencia previa, ya de haber sido papás y haber pasado por relación. Y entonces los papás que nos tocaron a los primeros, a los hijos mayores, no son los mismos que los tocan a los hijos. Finalmente, los hermanos también entran al juego y ayudan a estructurar la personalidad. La que sigue, por favor. Entonces les decía, la personalidad para cada quien se va estructurando de un modo diferente, porque hay vivencias muy, muy personales, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, hoy niños que seguramente les nació un hermanito y les cayó el COVID en medio y entonces seguramente su manera de interactuar y vivir el nacimiento de un hermano va a ser muy diferente a que si le hubiera nacido ese hermano sin pandemia, ¿no? Entonces, todas esas son situaciones absolutamente diferentes. Bueno, pero entonces les diría, todos tenemos una personalidad normal, todos pensemos en la personalidad así como un mosaico, así como una pared con mosaicos. No es que sea yo solo un tipo y toda mi personalidad sea la misma, así como un bloque de cemento igualita en todos lados. Nosotros hablamos de núcleos. Pues por eso les decía, imaginen una pared con mosaicos. Y entonces tenemos núcleos, digámoslo así, depresivos, otros tenemos núcleos obsesivos, otros tenemos, hablamos de núcleos psicóticos, ¿no? Y entonces, de acuerdo a los momentos en que yo interactúo con esta personalidad, la que yo tenga, es que van a activarse mis mejores capacidades, que para una circunstancia, tal vez una manera de adaptarme es la psicosis, de salirme de la realidad para poder superar esto que está pasando. No sé si se acuerdan, no, igual son muy chiquitos, una película que se llama Preciosos, de una negra, bueno, de una afroamericana, que constantemente está violentada tanto física, emocional y sexualmente por el padre, y entonces cuando el padre abusa de ella, ella se sale de la realidad, es una fuga psicótica, y empieza a fantasear cosas como de que si ya no recuerdo qué fantaseaba, pero creo que tiene que ver con que ella era como artista o algo así, y entonces podía sobrevivir como a todo ese caos y esa violencia en la que ella estaba inmersa. Bueno, entonces todo esto es para explicarles que todos normalmente tenemos un tipo de personalidad y con eso vamos como de alguna manera enfrentando el mundo y las adversidades o las cosas buenas. Bueno, pero lo que hoy nos detiene a hablar es sobre los trastornos, ya como un patrón, digamos, patológico. Ya no estoy hablando solo de una forma común o normal de la que todos tendríamos un tipo de personalidad. Entonces, ya hablando de trastorno, es un patrón permanente e inflexible, eso que les decía, ¿no? Tenemos diferentes núcleos y los activamos de acuerdo a nuestras necesidades, pero si yo nunca tengo la capacidad en ese sentido de adaptarme a la realidad y sacar lo mejor de mi personalidad para activar y con eso contener o procesar las circunstancias de la vida, pues se habla de que entonces tengo un patrón inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comparte malestar o perjuicios
el sujeto. Esto quiere decir que nosotros, de alguna manera, tenemos maneras de lidiar con la realidad, pero si siempre tengo el mismo patrón, eso es cuando me habla de un problema de personalidad, como pudieran ser, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos. Hoy ellos son los reyes de la pandemia, ¿no? O sea, estos señores que se lavan y se lavan las manos porque piensan que están sucios y contaminados, y entonces me dice un paciente mío, no que no, doctora, no que no. Y entonces, obviamente en estas circunstancias les sirve ser un obsesivo, y te juro que ese no se va a enfermar, ese no le va a dar COVID, ¿no? Porque llega súper armado con cosas así, caretas que lo tapan todo como si fuera un extraterrestre y sus filtros y echa alcohol y cosas de esas. Y pues obviamente hoy por hoy eso le sirve, pero en la vida común sin COVID antes era realmente una cosa muy patológica. Entonces yo les diría, ahorita, no, la que sigue, por favor, seguramente todos van a empezar a pensar, ¿y yo qué tipo de personalidad soy? ¿Y qué seré? Bueno, primero que nada les vuelvo a ratificar, todos tenemos rasgos de todo, como les explicaba, pensar en la personalidad como una pared con mosaicos. Entonces puede ser que yo tenga un mosaico de obsesividad y como 4 de impulsividad, pero no es lo mismo que tenga la mitad de la pared de cuadritos de, no sé, de psicosis, que tener un cuadrito de psicosis. ¿Me explico? Entonces todos tenemos rasgos de personalidad. Obsesivos, compulsivos, histéricos, esquizoides, todos, ahorita los voy a ir explicando. Pero cuando yo ya digo que es un trastorno, es cuando es un patrón rígido que no me deja evolucionar y contender con la realidad, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Bien decía el maestro que hizo el favor de presentarme, que nuestro tipo de personalidad es diferente y ha hecho que de alguna manera, esta manera de ser hoy tiene que ver con lo social. Entonces, ustedes imagínense cuando estábamos en el África como especie, y entonces tenías que correr y aprender a treparte a los árboles y ganarle el espacio a los changos, porque si no te comía el león, ¿no? Entonces, ser un cuate ansioso, rápido, era efectivo. O sea, alguien que se ponía a pensar en si la luna era redonda o de queso, pues tampoco ayudaba mucho. Lo que ahí importaba era sobrevivir. Entonces, obviamente los seres humanos, con lo inteligentes que hemos sido y la capacidad de desarrollar herramientas, por lo que todos sabemos, la oposición de los pulgares, nuestros lóbulos frontales y nuestra capacidad de visualizar y calcular las distancias y estar erectos, eso nos dio una capacidad de poder usar herramientas y en ese sentido hemos desarrollado el mundo y con ese sentido lo hemos transformado de tal manera que nuestro tipo de personalidad hoy por hoy en el posmodernismo, que es la etapa en que vivimos, nosotros tenemos que batallar con ciertos jinetes del apocalipsis. Así le llama Masterson, que los invito a que lo lean, James Masterson, no me acuerdo, pero es J. Masterson, es un cuate, un psiquiatra neoyorquino, que si ustedes han leído, bueno, no, seguro no, perdón, es que estaba pensando que eran psicólogos, es un psiquiatra neoyorquino que habla justo de este tema, es un teórico, les decimos nosotros, de los trastornos de personalidad. Y ellos dicen que de acuerdo a nuestra sociedad y a la transformación que ha tenido, hoy contra lo que nosotros como sociedad posmoderna tiene que batallar es con la depresión, con el enojo, con el temor, con la culpa, con la impotencia y con el vacío. Son como las emociones que prevalecen, digamos, patológicamente de acuerdo a nuestro tipo de personalidad y de acuerdo a esta sociedad que tenemos. Seguramente el homínido humano que corría por el África escondiéndose de los leones o las bestias, pues en su vida estuvo pensando en el vacío, ¿no? Él lo que estaba buscando era comer y sobrevivir. Nosotros pues hemos ido evolucionando y estas son como los apocalipsis de nuestra época posmoderna, que tiene que ver con este neoliberalismo salvaje en el que hemos crecido, ustedes seguramente más, cuando a nosotros nos dijeron que la solución a la vida era poner a la venta todo, que era la lógica del neoliberalismo,
y que el mercado por sí mismo se iba a equilibrar. Esto se empezó hace 30 años, se los cuento porque pues seguramente a mí me tocó escucharlo, ¿no? Y yo soy de esa generación que crecimos en crisis, o sea, el país nunca dejó de estar en crisis a pesar de adoptar un modelo u otro modelo, pero finalmente en esa época nos vendieron la historia de que el éxito era ganar y ganar mucho dinero a costa de lo que fuera, incluso del planeta mismo, y entonces de lo que se apoderó el mundo, los seres humanos, es del vacío, ¿no? Tenían todo y después de tener todo eso no era suficiente porque estábamos llenos de cosas y no de emociones, no había tiempo para uno, no había tiempo para reflexionar, para estar contigo mismo. Y entonces, de alguna manera, estos jinetes del apocalipsis es propios de nuestro tipo de sociedad en la que vivimos, donde todo tiene un precio y hay que venderlo. Entonces, es una propuesta distinta, ¿no? Tendríamos que mediar entre estas cosas. Y el vacío, que es muy clásico de nuestra sociedad posmoderna. La que sigue, entonces, esas son como las cosas con las que patológicamente tendríamos que lidiar. De acuerdo a eso, entonces ya quedamos. Tenemos un tipo de personalidad que sería como una máscara, ¿no? Con la que lidiamos con el mundo y con la realidad. Hay una parte biológica, hay una parte psicológica y social con la que se forma y ya tenemos ahí después de los 18 años, y hay quien hoy habla que por el tipo de sociedad hemos ido retrasando la evolución de los humanos y entonces en vez de ser un adulto a los 18 años, empiezas a ser un adulto total a los 25 años. Hay estudios hoy que dicen que el cerebro deja de crecer a los 25 años. Entonces, los invito a que lo cuiden, es el único cerebro que tienen, no hay refacciones, no lo van a poder cambiar y las drogas sí dañan el cerebro. Nada de que no, nomás se los dejo de mensaje. Entonces, hay que cuidar el cerebro. Entonces, llegamos a cierta edad, 18 a 25 años, según cuando se pongan de acuerdo los teóricos, pero yo digo que sí, realmente yo hoy veo gente de 15 años súper infantiles, muy niños, cuando tú te imaginas que la revolución la hizo Pancho Villa a los 32 años, y ves hoy gente de 30 años que son bastante infantiles, y entonces creo yo que sí, nuestro tipo de evolución ha ido haciéndonos como más infantiles, nos ha infantilizado. Y el tipo de sociedad, ¿no? Tenemos que estudiar, ser súper especializados para aspirar a tener esta vida llena de cosas, y entonces de repente estas trampas de la sociedad ahí nos afectan emocional y psicológicamente hablando. Entonces, cuando yo no me logro adaptar, cuando mi tipo de personalidad no es suficientemente competente o capaz para adaptarme a la realidad, empiezo a tener algunos problemas, como es bajo rendimiento general. Nosotros hablamos de funcionalidad. O sea, si yo soy una ama de casa, pues me tengo que levantar temprano, hacer el desayuno, mandar a los niños al colegio, hacerle lonche al marido, limpiar la casa, ver que el dinero alcance, que haya arroz, azúcar, poner la comida, lavar, planchar, todo eso que de verdad hay gente que lo sigue haciendo, aunque ustedes no lo crean. Y si yo no lo hago así, y en cambio, en vez de mandar a los niños al colegio, a la escuela, sigo acostada y me paro y les caliento un chocolate y un pan y ya váyanse, y me vuelvo a dormir, y a la hora de que ellos llegan del colegio apenas estoy despertando, eso habla de una mala funcionalidad. Y no había dicho que estoy enferma, nadie se ha fijado que algo me pasa que me la quiero pasar dormida y no estoy cumpliendo con lo que me tocaría. Eso es un función mal adaptativo de mis funciones, ¿no? Bajo rendimiento general, y así si soy estudiante, si soy profesor, si soy médico y no lo realizo como debiera, eso se llama bajo funcionamiento. Hay una mayor necesidad de cuidados médicos, hay mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, un trastorno adaptativo afectivo de conducta inadecuado. Ahí es cuando uno puede empezar, cuando tu tipo de personalidad ya no te alcanza para contener las frustraciones, empiezas a buscar la salida, que son sustancias, que hoy la verdad no los culpo por usarlas, les digo abusados, fíjense bien que no hay que usarlas porque así los daña, pero es que en realidad ustedes tienen una capacidad de acceso a las drogas que en mi generación no existió y que para atrás menos. O sea, la gente siempre hemos sabido que existe la marihuana y que había unos amigos que tenían que ir a no sé dónde a conseguirla. Hoy, donde quiera, entras a un baño, cualquiera te vende lo que quieras, ¿no? Pero bueno, tiene que tenernos claro que es tu riesgo, pero que sí hay consecuencias. Entonces, y el abuso de sustancias es lo que termina siendo catastrófico para el desarrollo del cerebro.
empieza con esta lógica de nuestra sociedad de que el que esté más flaco, más alto, más güero, más largo, ese es el bonito y el exitoso, pues tenemos todos estos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Ya sabemos la gente que tiene problemas para controlar su peso y que siempre es necesario pesar menos, como la felicidad estuviera en ser hiperflacos, y esos son trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, lo que ya sabemos, el cutting, pues son conductas autodestructivas, manejar exceso de velocidad, drogado, tomado, tener frecuentemente choques o algún tipo de asunto que nos ponga en riesgo, vivir en medio de la violencia o promoverla, y finalmente intentos suicidas. Eso es cuando nosotros hablamos de que hay un perfil maladaptativo de mi tipo de personalidad. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo en la casa, o sea, tengo todos estos enredos y no hay quien me apoye, entonces podríamos pensar que hay familias disruptivas o disfuncionales o alteraciones en las familias que no logran contener a estos, porque esa es básicamente la función de la familia, ser un espacio de contención y de apoyo mutuo, porque no solo me contienen a mí como hijo, sino a mí como mamá y a mí como esposo, y entonces esta es una función de la familia. Y en las familias, que hay de muchos tipos de familias, desde los adolescentes que viven solos y se organizan para eso, para contener y vivir juntos y tener de alguna manera tanto un apoyo emocional como físico real, comida, sustento, techo, todo esto, hasta por ejemplo las familias uniparentales, que es el papá con 3 niños, o la mamá, que es bien común, hasta el 42% de los hogares mexicanos están encabezados por una madre soltera, o lo que sabemos hoy, ¿no? 2 varones con vida en pareja que adoptan un hijo, ¿no? Más allá de lo que las leyes lo autoricen o no, la realidad es que esas cosas pasan, o sea, cuando la ley llega ya es secundario, hoy ya está pasando, hay varones, hay mujeres de la comunidad gay que adoptan niños y los desarrollan, y los chavos, la gente está estudiado que no son ni más enfermos ni menos enfermos que el resto de que hemos crecido en hogares heterosexuales. Entonces, cuando tu familia no te contiene, no te logra acomodar esa estabilidad emocional, entonces vas buscando, ¿no? Se nota que no puede, que no hay esa red de apoyo. Entonces empiezan los embarazos no deseados, la negligencia en el cuidado infantil y mayor frecuencia de abuso y maltrato, que ese es como el apocalipsis más grave de nosotros, ¿no? La violencia tan cruel que tenemos. La que sigue. Entonces, imaginemos esta sociedad con un montón de violencia, de crímenes, de subempleo, de dependencia de apoyo público, ¿no? La necesidad de más respaldo por nuestros gobiernos, la tendencia a judicializar todo, y nosotros de alguna manera hemos visto cómo la pobreza ha ido creciendo, y entonces de repente van cerrándose los caminos y no hubiera salida. Contra todo eso, tu personalidad tendría que ser lo suficientemente estable para sobrevivir. Entonces, de alguna manera, sí, las necesidades de que nosotros como una sociedad veamos que esta parte de violencia extrema, de judicializar todo, ¿no? Por ejemplo, el uso de sustancias que desde acá, desde la propuesta de nuestro hospital y de la... nosotros la ley tenemos una organización o una sociedad, una institución que se llama CONASAMA, Comisión Nacional para la Salud Mental y las Adicciones. La propuesta desde acá, se me va el nombre, es que en vez de criminalizar el uso y abuso de sustancias, lo veamos como un asunto de salud. Y es un asunto de salud mental, de salud emocional, o sea, ¿por qué los chavos necesitan ir a consumir, no? Y esto es lo que estoy tratando de explicarles. Pero además, si yo tengo tanto acceso a las drogas, ¿por qué? Y luego el doble mensaje es que los van a matar y los van a hacer pedazos unos contra otros, y entonces entramos en un círculo de enfermedad, de destrucción en cualquier sentido. O sea, ya pareciera que la única opción para muchos jóvenes es ser narco o ser dealer, o consumir, ¿no? O traficarla o transportarla. Y entonces eso te va creando como ciudades
sociedades paralelas, con paralelismos en nuestra ética y en nuestra moral. Entonces, por eso nosotros desde acá, desde la CONASAMA, estamos planteando que no se criminalice el consumo, que se vea como un problema de salud pública. Y entonces, en ese sentido, estamos, digo, y me van a matar por esto, pero en favor de la legalización de las drogas. ¿Por qué? Porque entonces podríamos decir, ok, es una industria, tenemos un montón de adictos en Estados Unidos, que es la gran alberca, o sea, les vendemos, hay toda una industria, tiene sus abogados, tiene sus contadores, su gente que contrata a los empleados, los obreros, y todos sabemos y somos conscientes de que el uso y consumo de sustancias te va a hacer daño, pero tú asumes tu riesgo. Es como en la época del alcohol en Estados Unidos, ¿no? Cuando estuvo prohibido, hubo un montón de problemas, se acepta, y hoy el alcohol y el cigarro matan más gente que ninguna de las sustancias, pero todo el mundo sabe que es un asunto de salud y todo el mundo sabe que produce mucho dinero, y toda la fortaleza que tienen estas grandes tabacaleras y las industrias del alcohol. Y entonces ya no vivimos como en el doble mensaje, ¿no? Por un lado te estoy persiguiendo al consumo, ¿no? Es malo, lo criminalizo, pero por el otro lado se favorece desde este otro mundo subterráneo, y que ya a veces ni tan subterráneo, y entonces yo ya no entiendo, yo como adolescente de 17 años no entiendo. Y ahí se va gestando esta personalidad inestable en medio de tantas contradicciones. Entonces, también nuestra sociedad nos ha hecho que nuestros estilos, nuestra ética, nuestra forma de percibir el mundo tenga grandes contradicciones. Y es donde los adolescentes se tienen que adaptar a todo eso, la que sigue. Entonces, fíjense que los psiquiatras, bueno, entonces les dije, la personalidad está influido por lo que yo traigo, por lo que es mi crianza, por lo que me apoya o no mi familia, y por lo que me da o no me da mi sociedad, ¿no? En conclusión, todo esto que les he dicho. Ahora, nosotros los psiquiatras somos expertos en clasificar. O sea, siempre tenemos una clasificación para cualquier cosa, ¿no? Y si no está, lo tenemos como asuntos no clasificados. Entonces, tenemos dos manuales muy importantes. Uno es el Manual de Clasificación de Enfermedades según la OMS, se llama CIE 11, hoy está la clasificación 11, y el DSM-5, que es de la clasificación de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Y hablamos de clústeres. Y entonces en estos grupos, vamos a decirlo así, están los raros o excéntricos, que sería la gente, imagínense a Johnny Depp, no sé si han visto películas de él, donde él siempre hace papeles como de gente extraña, ¿no? Me recordaba uno que se llamaba, híjoles, que como son tan chavos, ustedes seguramente no las han visto, pero bueno, gente extraña. Pues seguro que sí, han visto la de ese del chocolate no sé qué, y donde realmente Johnny Depp parece un hombre extraño. Entonces ahí tenemos a los esquizoides, y Johnny Depp es así, ¿eh? Johnny Depp, alguien lo conoce porque trabajó en Hollywood, ya saben que todos nosotros tenemos un tío, un primo, un pariente en Estados Unidos. Entonces dice que realmente él es extraño, es un hombre raro, que podríamos clasificarlo como un esquizotípico, que es gente extraña, que tiene ideas diferentes sin ser locura, ¿no? Que se comporta de una manera diferente, que tiene creencias diferentes, así como de mágicos, cosas religiosas, cosas excéntricas. Los paranoides, que ya los deben conocer, que es la gente desconfiada, que no cree, que siempre piensa que todos lo hacen por molestar, que están en su contra, y hay niveles, ¿no? Estos son como las cosas menos graves. Acuérdense, en la salud mental no hay un negro o absoluto, todo, no son todos esos términos relativos. Y entonces tiene que ver mucho con la intensidad que yo tenga estos rasgos. O es como un tipo ya de personalidad o es un rasgo. Entonces el esquizoide es ese paciente esa persona que es así como aislada, que le cuesta trabajo interactuar con los demás. El paranoico es el que siempre está desconfiado, y el esquizotípico son como extraños, poco comunes, con ideas sui generis, ¿no? De cómo son, pueden hasta vestirse diferente. Luego tenemos los emotivos o erráticos, que son los antisociales, que en nuestra sociedad hay mucho, la gente que va contra la sociedad, contra las reglas establecidas, no en un asunto así como revolucionario, sino más bien como en un asunto de romper la regla y de ganarle a la autoridad. Ese sería el antisocial.
el histriónico, que son así como estos cuates, estas mujeres, porque se ubican más en mujeres más emotivas, dramáticas, así como Lili Telles, lo que le reclama a Gatell, hagan de cuenta, es una histriónica, pero desproporcionada. Luego tenemos a los narcisistas, que es esta gente que se cree muy buena, muy guapa, y que son así, como los más guapos, los más ricos, los mejores en la cosa del ejercicio. Y generalmente los narcisistas son gente competente, muy competente, pero de alguna manera son gente vacía, que no les importa el otro, que están solamente volcados sobre sí mismos. Y los trastornos límite de la personalidad, que son mucho lo que nuestra sociedad tiene. Entonces yo les puedo decir, hay como los sanos, que dicen que no existen, no los conocemos, dicen que puede ser Buda, Cristo, alguien así, ¿no? Luego vienen los neuróticos, que son como los irritables, los que tienen conflicto entre lo que quieren y lo debe ser. Luego vienen los trastornos graves de la personalidad, que eso se supone que dan un pasito a la locura y salen, y si nomás los presionamos un poco se regresan a la locura y salen, por eso se llaman borderline, trastornos límite. Y los psicóticos, esas serían como las estructuras de personalidad, de acuerdo a un teórico que se llama Otto Kemper. Y luego entonces, y que la mayoría de nuestra sociedad está en esos, en trastornos límite de la personalidad, y ahí hay de alto, de mediano y de bajo funcionamiento. Y luego tenemos a los ansiosos o temerosos, que serían los evitativos, que se llaman fóbicos sociales, debe haber alguno por ahí de la gente que ustedes conocen, que es típicamente un tipo, una chava lista, capaz, competente, pero que cuando va a hablar y le pregunta el maestro se pone rojo, rojo, y hasta aquí se le pone rojo, rojo, y aunque sabe la respuesta no lo puede decir, y que evita relacionarse con la gente. Esos son los fóbicos, fobia social se llama, y de repente pareciera que son sangrones, antipáticos y estas cosas, pero en realidad ellos están llenos de miedos y de desconfianzas, por eso intentan o evitan la interacción. Luego tenemos a los dependientes. Digo, una historia súper común, la habrán visto ustedes, de esta señorita, esta mujer, que no importa lo que el macho, el lomo plateado, uca le haga, ella va a estar pegada con él, ¿no? Y nosotros todos le decimos, oye, no, pero si ya te pegó, pero si te engaña, pero si esto, pero si lo otro, pero ella se queja, pero ahí sigue. Esos son los dependientes. Y el obsesivo compulsivo, esta persona que tiene una idea obsesiva, por ejemplo, lo que les explicaba de estar contaminado o algo, y entonces tiene una compulsión como es estarse lavando y lavando las manos, tanto que llegan a agrietarse las manos y sangrarles, ¿no? He conocido varios. Y entonces les decía, este es un tipo de clasificación que hacemos de acuerdo al DSM-5. Entonces están como en grandes grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A son los raros, digamos, así como está ahí descrito, los grupo B es donde la parte emotiva es la más notoria, y el C, que son los ansiosos o temerosos. La que sigue. Y entonces, vamos, ¿qué pasó con la pandemia? Y voy bien lenta, me dicen el tiempo, si es que me voy retrasando y me voy más rápido, por favor. ¿Cómo afectó la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Cómo les agarró a ustedes la pandemia? Pues yo les quiero contar. De acuerdo a tu tipo de personalidad y a todo lo que les he venido platicando, es que nosotros vamos a saber si qué tanto mi personalidad puede convivir con esta pandemia. Hay gente que no puede estar guardada en su casa, que odia estar en el aislamiento y que no puede y le cuesta mucho más trabajo, como los emotivos, ¿no? Pero, por ejemplo, a los esquizoides les dimos justo en su gusto, ¿no? A mí qué bueno que no quieren salir, que yo salga de mi casa, o los evitativos o los fóbicos dicen, perfecto, yo guardado en mi casa, ¿no? Entonces, sí, para cada quien y de acuerdo a nuestros tipos de personalidades que afecta. La que sigue. La investigación sobre cómo se manifiestan los rasgos de personalidad durante el COVID-19 es necesario porque el discurso público sobre la pandemia se ha centrado en el comportamiento humano colectivo. Entonces, de alguna manera, ya ven que venimos de un mundo individualizado, ¿no? Donde aquí el más fregón, el más hábil, el más fuerte, el que corre más, este es el que va a tener el éxito. Y entonces esta pandemia nos dio contra la nariz, porque nos dijo, hey, humanos, ¿no? Si tú sobrevives solo, no puedes. Tiene que sobrevivir el equipo, el grupo, el colectivo. Y finalmente puso en la mesa algo que se nos había perdido en este neoliberalismo salvaje, es sobrevivir en grupo.
O sea, ¿qué importa que yo me cuide, que sea respetuosa de la sana distancia, que me aísle, que me lave las manos, que me ponga cubrebocas, si mi vecino no lo hace? Si ya no lo hace él, yo tampoco voy a sobrevivir. Y entonces nos bronqueó un narcisismo que traíamos, ¿no? Donde aquí nosotros somos tan fuertes y tan capaces y somos los dueños del mundo. Y nos dijeron, ¿qué creen? Sobrevivirán en un grupo, no pueden sobrevivir solos. Creo que son de las cosas buenas de la pandemia. Y entonces, por ejemplo, investigadores en Brasil encontraron que los individuos con mayores puntuaciones en escalas de extroversión, esto es demostrarme al mundo, son menos propensos a involucrarse en el distanciamiento social y podrían encontrar más difícil apegarse a los comportamientos preventivos de acuerdo al confinamiento. O sea, lo que les decía, la gente que necesita más el contacto de los otros les ha costado más trabajo mantenerse aislados en casa. Cada tipo de personalidad responde a la situación creada por el virus de distinta manera y de acuerdo a mi personalidad. Lo que sigue, entonces pues ya saben, ¿no? ¿Cómo hago para adaptarme? Pues tengo que lavarme las manos, evitar el contacto público, el uso de mascarillas, el diagnóstico ante los primeros síntomas y estar atenta a decirle a mi compañero de trabajo, si le oye, me siento mal, revísate. Eso es importante. Detección de casos, mantenerme en reposo y aislamiento y seguir tratamientos e indicaciones médicas. Esto es en equipo, esto es en grupo. Si yo me enfermo, tengo la obligación de decirle a los que conviví que estoy enferma para que los demás sepan y hagan lo que les corresponda. Si no, nunca vamos a romper esta pandemia. Y bueno, nosotros diríamos, la que sigue, por favor, los fóbicos, un poco la que sigue, como les decía, aprovechan las directivas para refugiarse en su cuarto porque se sienten a salvo. El virus me amenaza, pero estoy tranquilo porque no le abro la puerta a nadie ni a los bomberos. Esos van a estar felices en su casa. Pero, por ejemplo, los más negadores son aquellos que dicen, no pasa nada, esto es una invención, ¿no? Se protegen de la angustia pensando que no ocurre y no hay nada de qué preocuparse, y se pueden incurrir en conductas de riesgo, como aquel que maneja alta velocidad y no piensa que puede generar una tragedia, y son los que siguen en la playa y salen y hacen fiestas y luego dicen, a mí no me pasa nada, y generalmente esas personas son las que se contagian más o tristemente contagian más. La que sigue, les decía, los más histriónicos, los que les cuesta menos trabajo estar los que les cuesta más trabajo estar solos, pueblan el ambiente de defensas teatrales para minimizar la tragedia. Estas personalidades son encantadoras, hacen de la desgracia un espectáculo por necesidad de atención, pero finalmente les cuesta más trabajo estar solos. Las personas con rasgos obsesivos son quizás las que más sufren porque nada les alcanza para asegurarse protección. No logran la paz tan buscada y hay que tenerles mucha paciencia. Ellos les decían, ¿no? Ellos llegan diciéndote, no que no había bichos, no que no había contaminación. Y la gente con rasgos depresivos, la que sigue, por favor, están convencidas de que no podrán evitar el contagio y para ellos la suerte está echada. Y de algún modo están esperando con miedo, con desilusión, con tristeza, el que se acabe todo esto. Así que no tiene sentido contradecirlo y solo compartir algo que los contenga y hay que esperar. Entonces, de acuerdo a estos rasgos de personalidades que voy conteniendo o tolerando, procesando la pandemia. La que sigue, los trastornos límites de la personalidad, la que sigue, que es la que yo les decía que son los pacientes más difíciles de manejar durante esta crisis, ya que ellos justo, les explicaba, les cuesta trabajo los límites. Entonces, un día están para el cachetazo, dicen ellos, y al otro cantan el aleluya, ¿no? O sea, hay un día que está perfecto y hoy, al siguiente día, están pésimos. Es lo que la gente les dice, estos son bipolares. Seguramente sanarán trastornos límites de la personalidad. Ninguna persona con rasgos marcadamente inestables o limitantes hace las cosas que hacen a propósito. O sea, hay que tener claro que tienen un problema y que les cuesta trabajo respetar reglas y seguir los límites. Actúan como alguien que tiene tos, no puede dejar de hacerlo y se mantienen inestables en su estado de ánimo todo el tiempo. Y esto no es para justificarlos, es para entenderlos. Y en ese sentido, por eso me detengo en ellos, porque muchos de nosotros pudiéramos tener este tipo de personalidad. Y entonces hay que entender que tienen un problema, pero también tendríamos los que la padecemos tener un nivel de responsabilidad sobre nosotros. Entonces, básicamente,
ellos tienen el trastorno límite de la personalidad, tiene a esta parte emocional con respuestas afectivas cambiantes y excesivas, una ansiedad, van de la ansiedad, el enojo, la tristeza, la alegría, el sentimiento crónico de soledad y vacío. Generalmente ellos están como en ese ciclo emocional. Además tienen una autoimagen donde se piensan, soy malo o no soy, estoy gorda, estoy feo, fea, esa voz en mi cabeza que me dice todo el tiempo que no valgo nada, toda esta parte de esta autoimagen devaluada, donde finalmente todavía no está bien clara y bien definida quiénes son, eso es un tipo de personalidad límite. Y la inestabilidad en relacionarse con las personas, vivir con ellos es muy complicado, siempre es como estarles adivinando qué es lo que están esperando de ti. Pero una de las cosas muy importantes es que no los abandones. Evitan a todo costo estar solos y sus relaciones de pareja están disfuncionales porque a pesar de que conscientemente lo que les preocupa es el abandono, hacen cosas para que uno se aleje. Y entonces en esa disyuntiva están, ¿no? Que siempre miedo al abandono, aunque lo propician. Y bueno, una de las cosas importantísimas es la impulsividad que ellos tienen. Se lesionan, tienen arranques de violencia, tienen atracones de comida, pueden tener promiscuidad sexual que los ponga en riesgo, son temerarios y entonces pueden robar las autoservicios y solo es como por el goce de hacerlo. Y entonces eso te habla de este trastorno límite de la personalidad y lo difícil que es de repente vivir en pandemia con esto. ¿Lo que sigue? Entonces, lo que les decía, ellos, por eso me detengo, porque seguramente aquí habremos varios de estos trastornos, la falta de diferenciación entre representaciones psicológicas, o sea, lo que yo les decía, por ejemplo, hace poquito me decía una chica con trastorno límite, oye, estuve leyendo sobre el complejo de Edipo, y entonces, ¿cómo es eso que algún día maté a mi mamá? Y yo le decía, sí, pero es un constructo teórico donde para que tú tengas una identidad femenina, en algún momento te enamoraste de tu papá y después deseabas la muerte de tu mamá. No, 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 yo nunca, nunca, jamás, pero es una metáfora, no es real. No, no, pero yo no puedo haber estado enamorada de mi papá. Usted sí conoce a mi papá y yo no, pero es una metáfora. Y entonces le costaba mucho trabajo entender que no era una realidad, que era una metáfora, ¿no? Entonces, de repente esa parte les cuesta. Son extremadamente dependientes. Y entonces cuando se sienten en la posibilidad de ser abandonados, entran en una rebeldía violenta, son violentos, pueden ser muy agresivos y muy destructivos. Y sus relaciones interpersonales son muy caóticos, porque sí pueden tener esta impulsividad, esta promiscuidad sexual. La intolerancia a la percepción subjetiva del dolor emocional, lo cual promueve conductas de actinado. O sea, por ejemplo, yo no puedo aceptar que me siento triste. Y entonces, en vez de sentirme triste, decía un amigo, oye, he estado comprando tantas cosas y he gastado tanto y todavía no me siento mejor. En vez de decir, estoy triste, o sea, esto es la parte donde yo asumo que estoy triste. ¿Por qué? Pues porque me dejó mi novia, porque mi amante ya no quiere estar conmigo, porque mi esposo no me deja tener novio, por X cosas, pero en vez de asumirlo como una frustración y que eso me hace sentir triste, entonces sin asumirlo y sin procesarlo, rápidamente pasan a un acto, ¿no? Hacer algo impulsivo que en realidad los mete en más problemas. La que sigue. Espero no aburrirlos a nuestros ingenieros porque ya estoy preocupada. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen que estar en aislamiento y empiezan a sentirse muy solas y de repente ellas solas, por ejemplo, pensaba, tuvieran que criar a su hijo, empiezan a tener problemas para tolerar la soledad y entonces tener la capacidad de contener, porque es la parte de una madre, de los niños, apoyarlos, contenerlos y bajarles a ellos la ansiedad. Pero si yo no puedo hacerlo conmigo, obviamente menos con el otro. Cuando la sociedad está abierta, digamos, yo puedo ir con mi mamá, con mi suegra, con mi amiga, con mi X, y me ayuda, ¿no? A contener esto, pero hoy que estoy yo sola con mi angustia y mi ansiedad y ahora tener que hacerlo con el hijo me cuesta mucho trabajo y eso puede ser una emergencia psicológica. Y esta gente, ¿no? Que sigue saliendo y diciendo a mí no me pasa nada y es una arrogancia patológica, porque al final sí se están poniendo en grandes riesgos. Entonces, por ejemplo,
el desprecio, ¿no? O sea, yo debería tener una súper trabajo y ganar muchísimo dinero porque yo soy brillante y mi mamá dice que soy el más guapo del mundo. Pues sí, mi compañero, pero pues aquí hay como otro millón de personas que tienen la misma idea, entonces habría que demostrar, no lo que dice tu mamá, tú tendrías que demostrar que de verdad eres el más competente para este trabajo. La capacidad para disimular las infracciones con la autoridad a la ley. Siempre están en esa parte de romper las reglas, ¿no? Y acentuar los problemas de conformación de la identidad. Entonces empiezan, hay algo que los trastornos límites de personalidad tienen, que es la sensación de que su personalidad no está clara, no saben, no podrían definirse claramente quiénes son ellos. Y nosotros hablamos de disfunción de la personalidad. Luego tenemos la que sigue, entonces les hablé mucho de los trastornos límite de personalidad porque hay muchos en nuestra sociedad y hay que aprender a convivir con ellos y saber cómo estas partes difíciles de cada tipo de personalidad. La que sigue, maestra, otra personalidad importante que habría que revisar es la personalidad antisocial o sociopática. Ellos piensan que no le van a pasar nada y que si a otra le pasa, pues bueno, ellos verán cómo se los arregla. El rasgo más característico de quienes tienen este tipo de personalidad es que viven sin culpa todas sus conductas, como una carencia total de empatía. Es un tipo de personalidad donde son muy egoístas, donde lo más importante son ellos y lo demás no les importa. Y entonces pueden pasar encima del que sea y poner en riesgo a todos y no les importa. Y entonces estos pueden pasar, por ejemplo, ¿no? Ellos quieren pasarse el semáforo, se lo pasan. Ellos necesitan, quieren esa joya, se la roban, el coche, y no les importa, ¿no? Y esas son cosas como muy claras. Por lo tanto, son propensos a no usar cubrebocas, no seguir las medidas de seguridad, en contra de todas las reglas, y decir, por ejemplo, que el COVID no existe o tener actos de repente vandálicos, de repente sí graves que ponen en riesgo a los demás. Ellos no piensan en los demás, solo están pensando en sí mismos. Y, por ejemplo, pues bueno, con ellos es difícil, ¿no? Los paranoicos, la que sigue, ellos sí nos van a hacer daño, digamos, de a de veras, los antisociales, ¿no? Los paranoicos creen que todo está infectados y que hay que hacer campañas para expulsarlos del mundo, ¿no? Ellos piensan en teorías de conspiración y están hipervigilantes todo el tiempo, ¿no? Y son la típica persona que dicen que no existe el COVID y a pesar de que la gente está muriendo y de que hay, ellos insisten en que no hay COVID. La que sigue. ¿Y qué? Entonces, con todo esto, ustedes que me dirían, bueno, ¿y qué es una personalidad estable? ¿Cuáles son los sanos? Y yo les diría, no, pues no hay, pero hay personalidades estables, porque la salud y la enfermedad son términos relativos. La salud, dice la OMS, que es un estado de bienestar integral, fíjense, o sea, es que yo me sienta bien, pero a lo mejor mi dentista dice que tengo una carie y entonces no estoy sana, pero es un estado de bienestar. ¿Sí me explico? Hay diferencias. Entonces, ¿qué es una personalidad estable? Son personas, estas personas piensan si será el fin de su trabajo, el fin de la vida que llevaban, o quizás si el comienzo de una nueva etapa. Se angustian, lloran o a veces sonríen pensando en ese encuentro futuro, pero mantienen la esperanza como navegante en el alta mar. Mientras tanto, se quedan en casa haciendo un balance de lo vivido y de aquello que esperan vivir. Si se dan cuenta, no es aquel que dice, sí, aquí la vivo a todo dar, no. O sea, es alguien que sabe que estamos ante un riesgo, que sufre, que llora, que puede expresar sus emociones, pero que finalmente espera y mantiene una esperanza de que las cosas tienen que solucionarse. Entonces, de alguna manera, la que sigue, maestra, eso es una personalidad estable. No es que negamos nuestras dificultades, y no es que niegue mis emociones, todos tenemos miedo, estamos asustados, hay incertidumbre, nadie tiene al 100% toda la verdad, nadie sabe exactamente cómo va, todos como una gran comunidad y vamos sobreviviendo, ¿no? Y cuidándonos e intentando hacerlo mejor. Pero entonces finalmente una personalidad estable es aceptar la realidad y adaptarme lo mejor que puedo a esta realidad. Entonces, la que sigue, ¿qué hacemos? Después de toda esta historia que les he contado, y espero no los haya motivado a pensar sobre qué tipo de personalidad tenemos. Entonces, ¿qué les sugiero? Evitar tanto la desinformación como la sobreinformación. La que sigue, los síntomas psicológicos derivados de la pandemia están matizados por nuestro tipo de personalidad o nuestras características.
Evitar hablar continuamente del tema. El futuro es incierto y aceptar esta incertidumbre es lo único que nos liberará de la duda patológica. Así es, nada está escrito. Evitar el exceso de prevenciones y precauciones, buscar como un punto equilibrado. Asume pequeños riesgos de la vida. Tener miedo es natural y aunque sea muy incómodo, debes de permitir que te acompañe durante todo el día como si fuera tu propia sombra. O sea, sí tenemos que estar cuidando y sí debemos pensar que de alguna manera ahí está y que hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia, como dicen, ¿no? Pero la que sigue, la cosa de evitar a la coronafobia. Yo hoy por hoy veo gente que tiene una fobia patológica al coronavirus. Y entonces yo los invito a evitar el exceso de control. Un ejemplo de control interno generador de ansiedad lo padecen esas personas que por miedo a ser contagiadas se autoobservan compulsivamente. Por ejemplo, todo el tiempo están tomándose la temperatura, ven si tienen tos, están checando si están respirando bien, se compran el oxímetro, se toman la presión, se toman la temperatura y yo les digo, no, no lo haga. Vamos a dejarlo y necesitamos que eso lo haga un médico. Hoy usted nada más revise si no se siente con temperatura, si no le falta el aire y tan. Y si tiene dudas, pues ya saben, hay líneas telefónicas donde hay que pedir. Pero esta gente que está obsesivamente yo tengo conocidos, amigos, que están tomándose la saturación de oxígeno, que es uno de los criterios más importantes, y la verdad es que la pasan muy mal. Finalmente, la que sigue, asumir que el riesgo de contagio que tenemos todos, a pesar de tomar precauciones de forma saludable, significa aceptar el miedo. Y aceptarlo y seguir con tu vida cotidiana significa adaptarte a esta realidad. La adaptación es el mejor mecanismo de defensa y de sobrevivencia. Es real, el virus está acá, pero no podemos perder de vista que siempre hay esperanza de sobrevivir a esto. Entonces tendremos que echar mano de nuestros rasgos de personalidad más saludables para tolerar el miedo que nos da esto y saber que vamos a salir de esta y que finalmente necesitamos crecer nuestras redes de apoyo, ya sea a través de todas estas modernidades de en línea o del teléfono o del contacto día a día con la gente más importante para mí. Entonces, los invito a eso, a que se den cuenta que finalmente, de acuerdo a mi tipo de personalidad, es que voy a reaccionar. Pero necesito hacer uso de mis rasgos más saludables. Y en eso no está negar las emociones ni el miedo, pero sí saber que la esperanza ahí tiene que estar, que es lo que sobrevive a la humanidad. Hace que todos sobrevivamos, tener esperanza. ¿De acuerdo? Muy bien, es lo que yo les quería platicar. Muchas gracias. Jóvenes, en este momento es importante que si tienen alguna duda, la establezcan ya sea por vía chat o bien puedan abrir su micrófono y hacerlo directamente. Ya tenemos la primera pregunta de parte de nuestra psicóloga. ¿Podemos tener o presentar varios rasgos de personalidad, doctora? Sí. Rasgos de personalidad les explicaba, todos podemos tener, y esos son los trastornos límites de la personalidad, los que tenemos un poquito de todo. Como les explicaba, de acuerdo a nuestros grandes grupos, o sea, si yo tengo, y es una metáfora, un cuadrito de depresión, o tengo unos cuadrotes de paranoia, y entonces es donde uno tiene que ir, ¿no? Revisando, y por eso, pues bueno, los psicólogos afortunada y los psiquiatras somos como de la canasta básica. La salud mental debe ser una prioridad para todos. ¿Se heredan los rasgos depresivos de padres a hijos? Sí, cada día hay más estudios que nos hablan de que es como un espectro, ¿no? Hablamos de los deprimidos, ¿no? Que alguna vez, todos en alguna vez en nuestra vida nos vamos a deprimir y es deseable. Y después de eso, seguramente va a haber muchos periodos en los que te puedas deprimir, ¿no? Alguna vez, mínimo una vez en tu vida, pero pues, lo normal es que te deprimes varias veces. Y luego hay gente que está constantemente depresiva, estos se llaman distímicos. Y de ahí nos vamos así como, por eso les decía, es un espectro desde los deprimidos, digamos, normales, hasta los trastornos bipolares, que hablamos de trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, y hay estudios teóricos o propuestas teóricas de 2, 3, 4, 5 y 6. Pero bueno, lo que en la mayoría nos ubicamos desde un espectro de los trastornos afectivos, desde la depresión, digamos, la más saludable, una vez en tu vida, hasta los trastornos bipolares tipo 2.
y todo este espectro de trastornos afectivos tiene una gran correlación genética, sí se hereda, ¿no? Si yo tengo una mamá con una depresión crónica, no solo hablamos de genes, que sí hay, sino también hablamos de unos patrones emocionales que aprendí, ¿no? Cualquier cosa, entonces me deprimo y mejor me acuesto a dormir y mejor me quiero morir y cosas que aprendemos. Por eso les decía cómo es esta mezcla de lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces sí tienen, los trastornos afectivos tienen grandes rasgos genéticos, genéticamente heredados y aprendiendo patrones de conducta. ¿Cómo podemos tratar con una persona deprimida? Pues es bien complejo, porque uno pasa de esta parte y yo ahí de repente veo mucha gente bien intencionada que dice que lo único que necesita es mucho amor. Es una parte, sí necesita cariño, cercanía, empatía, pero si es una persona depresiva, yo les diría, tiene que ser evaluada por un psicólogo y si es necesario con un psiquiatra. Los psicólogos y los psiquiatras somos un equipo de trabajo y entonces unos dan terapia y otros medicamento, y otros a veces valoramos y decimos, no necesita medicamento, los psiquiatras tiene que seguir con su psicólogo, pero sí hay que hacer una valoración. Entonces, ¿qué hacer con un compañero, un amigo, un familiar depresivo que sea evaluado? Porque a lo mejor yo lo veo muy ligero, o yo ya me acostumbré que así es, él chilla de todo. No es normal chillar de todo, necesita una atención, porque además es muy triste vivir, digo, es muy, bueno, perdón por la metáfora, no me sale otra cosa, pero es difícil vivir depresivo porque es como traer unas gafas grises que por más que afuera esté radiante el sol, tú sigues viendo todo gris. Y la gente que vive junto a ti se cansa, se enoja de que todo el tiempo estés triste, pero como estás triste y no te quiere hacer sentir mal, trata de estar ahí contigo, quererte, apoyarte, pero hay días que te quiere ahorcar porque también batalla con sus propias broncas. Entonces es mejor que un depresivo se atienda, ¿no? Así es. Ahora ya no cerré el micrófono. También nos preguntan qué es una depresión normal, si es que hay una depresión normal. Sí, les decía que es, por ejemplo, una depresión normal puede ser, o sea, les voy a contar un chiste. Cuando yo llegué al Fray Bernardino como chica joven y novata y recién llegada, nosotros llegamos y nos hacen una presentación y ya te enseñan el hospital. Y bueno, básicamente lo que hay mucho dentro del hospital en ese momento son 8 pisos llenos de pacientes con psicosis de diferentes magnitudes. Y entonces nuestros profesores nos decían, qué bien que vengan tan entusiasmados, ojalá se depriman. Y entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué nos pide que nos deprimamos si somos sanos? O sea, nosotros estamos perfectos, no nos vamos a deprimir. Pasados los años entiendes que la depresión es una reacción normal ante una pérdida, ya sea una pérdida real o psicológica o subjetiva, decimos, o sea, que es una pérdida. El que se me muera mi mamá me va a hacer sufrir mucho, eso es una pérdida real, pero también, por ejemplo, el que me divorcien, ¿no? Yo siendo casada y con un marido, y pierda ese estatus de ser casada, o a lo mejor el que me corran del trabajo, o estas cosas subjetivas, o por ejemplo, perder el primer lugar de la carrera, digo que diría uno, hay banalidades, bueno, hay gente que eso es doloroso, ¿no? O dejar de ser talla .0, ¿no? Entonces, de alguna manera, son pérdidas subjetivas que para cada quien son dolorosas, y la mejor manera psicológicamente hablando es de afrontar esa pérdida, pero después de eso es como procesarlo y entenderlo y asumir que es así, que la vida es cambiante. Bueno, eso sería, digamos, una depresión hasta cierto punto normal y esperada. Todos tendríamos que tener el reconocimiento que en algún momento de mi vida me voy a deprimir. Depresión es un problema de tener pocas ganas de hacer las cosas, perder el gusto por hacer las cosas, tener ideas de minusvalía, de sentirse poca cosa, ya dije, no disfrutar, no tener fuerzas, y eso al menos debe durar unos 2 o 3 meses, no me acuerdo, pero la clasificación actual lo redujo mucho, y no me acuerdo, son 15 días, 20 días, pero generalmente debe ser un periodo largo, 2 o 3 meses, que yo constantemente todos los días todos los días me despierte, o cuando despierte tenga estos cambios, ¿no?
de no disfrutar, de haber perdido el gusto por la vida, de sentirme triste, desanimado, con problemas para comer o para dormir. Eso es una depresión y eso es lo que se tiene que atender. Muchas gracias. Una persona con depresión que ha sido medicada, ¿en algún momento puede dejar la medicación? Sí, si tiene una buena medicación, sí, y si solo es depresión. Porque mucha gente tiene otros diagnósticos y no los dice. Hay varias enfermedades crónicas del espectro afectivo que necesitan tratamiento a largo plazo. Entonces la gente, la mayoría dice, no, es depresión, pero y si yo les digo una depresión que dura más de 2 años, ya no es depresión, es otra cosa y hay que ver qué es. Y ese tipo de trastornos, digámoslo así, necesitan un manejo a largo plazo. Entonces, tal vez ese es el problema, que no han concretado el diagnóstico con claridad o que a lo mejor al paciente, a la persona, le cuesta trabajo asumir que tiene un diagnóstico más allá de una depresión. Que tampoco tiene que ser catastrófico, pero que a la gente le es más fácil decir estoy deprimido, ¿no? A lo mejor no puede andarle contando a toda la gente soy bipolar, soy trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Y pues es más fácil decir estoy deprimido. Claro. ¿Influye el rasgo de personalidad para elegir una carrera profesional? Sí, las histriónicas son artistas. Los ingenieros son esquizoides. Los psiquiatras somos narcisistas. Los psicólogos pueden ser esquizoides o narcisos también. Las maestras, ¿no? Son como mamás y deberían ser como más afectivas, ¿no? Sí, tus rasgos de personalidad te hacen elegir cierto tipo de profesión, sí. Los ingenieros son como más esquizos, más matemáticos, más en la cosa del pensamiento lógico, ¿no? Los artistas, pues son los histéricos, ¿no? Los que están más. Y, por ejemplo, los filósofos, si ustedes van a la facultad de filosofía, dice mi marido, la facultad de filosofía y hierbas, ya ven que tienen fama de marihuanos, pues todos los ves y los ves, digo, más allá de hippies, sí los ves raros, ¿no? Digo, yo tengo un yerno hippie y digo, ay, caray, qué cosas. Pero, y de veras, los ves y es así como todo un tipo de personalidades. Digo, la facultad, por ejemplo, Ciudad Universitaria, acá en la UNAM, es un campo muy grande, un campus muy grande. Los vas a medicina y pues los ves todos de blanco, así muy guapetones, ellos se creen mucho, y los odontólogos, como está en la zona, y sigues de frente y te encuentras odontología, y luego te encuentras a los abogados, todos de traje, así hablando como muy, y luego te encuentras a los economistas, que son más o menos como ellos, y luego ya empiezas con los de filosofía y letras, los ves, te digo que son hippies y huele a marihuana por todos lados, y todos suaves, relajados, dando clase en medio del pasto, decimos nosotros, del césped, y luego sigues de largo y te encuentras a los ingenieros y a los arquitectos, ¿no? Que dicen que ellos son así como más finos, y el museo de arquitectura y eso, y los ves como unos rasgos muy pareciditos, y luego te encuentras a los ingenieros, y luego ya llegas a rectoría, pero sí, los ingenieros son como más aisladones, así como más pensantes, ¿no? Como más profundos, ¿no? Matemáticas puras, si no suman no existe. Entonces sí, los rasgos de personalidad nos orientan hacia nuestra profesión. Y son buenos, por ejemplo, los contadores, ya ves que ellos dicen que arrastran el lápiz, o sea, tiene que ser gente súper metódica para andar buscando el 1, ¿dónde se le perdió el 1? ¿No? Digo, hoy hay computadoras, pero antes eran unas hojas enormes y ahí lo rastreaban y lo encontraban. Y sí, los obsesivos son contadores, encuentran porque encuentran el error, ¿no? Sí, los rasgos de personalidad influyen. ¿La que sigue? ¿O ya nos vamos? Sí. Ya con esta nos vamos, parece. ¿Cómo se podría enfrentar el miedo a la incertidumbre? Con la confianza de que todo va a pasar. Eso es lo que único, la confianza básica se llama. O sea, saber en el fondo que esto tiene que pasar, que en algún momento se va a terminar y que vamos a salir de esto, que vamos a estar bien. O sea, sabiendo eso, que tienes la posibilidad, así como hay posibilidades de que nos dé COVID, y ustedes que son jóvenes, guapos, bellos y
y sanos, seguramente sobrevivirán, pero digamos ya los que somos más viejitos, pues la esperanza es decir, la voy a hacer, mi aparato inmunológico tiene que estar fuerte y voy a salir adelante. Ese es como estamos, digo, los matemáticos, ¿no? 50% de posibilidades de sobrevivir y de no. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Bueno, ser realistas, ustedes como jóvenes tienen mucho más posibilidades de sobrevivir a esto, si se cuidan muchas más, y esto tiene que pasar. En algún momento, todo para enfrentar, hay que saber que todo tiene un principio y un fin, y va a pasar, y vamos a sobrevivir. Eso es muy importante, como tener claro que acaba y luego tener la esperanza de que uno es de los que va a sobrevivir, yo siempre digo, solo así enfrentas la catástrofe. Y yo creo que la gran enseñanza es saber que somos, que no hay que perder de vista el colectivo, el grupo, o sea, sobrevivir en grupo. Es importante es mantener las redes de apoyo, la gente que yo quiero, la gente que comparto, estar atentos con ellos, ser menos individualistas. Creo que el COVID nos enseñó eso. Muchísimas gracias, doctora. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, de verdad queremos agradecerle infinitamente que comparta con nosotros su experiencia, su conocimiento. Creo que va a ser de mucha utilidad para nuestros jóvenes, inclusive para todos los maestros que nos acompañan, administrativos, para uno mismo. En este momento le cedo el uso de la voz al licenciado Eduardo Crespo Campa, que nos ha estado acompañando durante esta conferencia para poder cerrar. Adelante, licenciado. Muchas gracias, maestra. Perdón, me quedé con una pregunta que quisiera hacerle, si me permite, claro, la doctora Pasarán. Pasarán. Sí. Osiris Pasarán, ¿qué relación existe? Ahorita hemos escuchado en los últimos años mucho el tema de la ansiedad. El tema el estilo de vida, ¿qué tanto influye o qué tan ligado está el tema de la ansiedad con el tema de la depresión, doctora? Le voy a contestar, sí, y no es una grosería, pero la ansiedad, decían los viejos teóricos, es la puta de la psiquiatría. Digo, con todo lo políticamente incorrecto que sea, pero es un ejemplo de decirle, la ansiedad siempre está ligada a todas las patologías psiquiátricas o psicológicas. Es un estado de alerta donde nos hace dos esquemas, o huir, escapar, ¿no? Es correr o afrontar un problema. La ansiedad es miedo, pero la diferencia entre miedo y ansiedad es que el miedo lo tengo porque algo real me está amenazando, como puede ser alguien que me esté asaltando, una pistola en la cabeza, y eso me da angustia, tristeza, me da taquicardia, se me sube la presión, eso es miedo. Pero si yo empiezo a tener lo mismo, pero sin saber qué es, si es una angustia, es algo que viene de adentro de mí, eso es ansiedad, y es un miedo psicológico, si me pudiera explicar así. La ansiedad y la depresión van pegados. Cuando yo enfrento, como nosotros hoy el COVID, la mayoría nos ha subido la ansiedad, estamos más ansiosos, y en la manera de irlo manejando, ¿no? Que el ejercicio, que leer, que oír música, que hablar con la gente que uno quiere, estas cosas nos ayudan a mejorar la ansiedad. Que la gente, yo he visto, por ejemplo, en mi colonia, salen a caminar en horas y extrañas, a las 2 de la mañana uno ve caminando a la gente, ¿no? Y porque la gente trata de buscar maneras de contener su ansiedad, y una de esas es hacer ejercicio, como pues, no se puede ir a las horas tempranas porque pues los espacios están cerrados, hay gente, las personas empiezan a salir a caminar a diferentes horas. Entonces la ansiedad está presente en todas las patologías emocionales, es un foco rojo de alerta, y en la medida que la logremos mantener, ¿no? Procesar, digerir, es como vamos a sobrevivir a ella. Y la ansiedad generalmente va junto con la depresión. Muchas gracias, doctora, por su explicación. Yo quiero, a nombre de nuestro rector de nueva cuenta, de toda la comunidad universitaria, de los muchachos que estuvieron participando hoy en esta interesantísima charla, de la maestra García Ulloa, nuestra titular del área de psicología, de la maestra Edith Nordal, agradecerle a usted este tiempo. Como lo decía al principio de la charla, sé que usted es una funcionaria y una persona ocupada, agradecerle la gentileza de su tiempo
y que nos haya ilustrado en esta mañana, en estos temas que son a veces temas que por desconocimiento, por temor, por pena, a veces no se expresan, pero que están ahí, latentes en una gran mayoría de nosotros o de alguien cercano o de algún familiar. Y esto de alguna manera nos viene a abrir un poquito el tema, el panorama del conocimiento, porque bueno, nuestra carrera no es enfocada propiamente al tema psicológico psiquiátrico. La mayoría de nuestros muchachos, como bien lo explicaba la maestra Nordal, pues son estudiantes de ingeniería, tenemos 2 licenciaturas. Ahorita que mencionaba a los economistas, yo soy economista, que mencionaba de la UNAM, me sentí identificado con el tema de la personalidad de cada quien para poder decidir por qué carrera optar. Y pues de nueva cuenta agradecerle y maestra Nordal, tenemos un reconocimiento virtual que posteriormente se lo haremos llegar de manera física a la doctora. Si gusta darle lectura a nombre de nuestro rector. Adelante, maestra Nordal. Sí, le voy a dar lectura, creo que no se está viendo, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Pero así lo pueden ver, sí, perfecto. Bueno, en el marco de la Jornada Sinaloense del Conocimiento Octubre de 2020, la Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la doctora Rosa María Osiris Pasarán Galicia por su valiosa participación como ponente de la videoconferencia Los diferentes trastornos de la personalidad y cómo ha influido en la pandemia de COVID-19 en su salud mental, llevada a cabo en el marco del ciclo de conferencias Salud Mental y de la Jornada Sinaloense del Conocimiento por la Unidad de Apoyo Psicológico Estudiantil de esta Casa de Estudios, Mazatlán, Sinaloa, México, a 15 de octubre de 2020. Firman nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mesina, y el maestro en ciencias, Víctor Manuel Rodríguez Velázquez, nuestro secretario académico. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, un gusto. Ha sido de verdad un gusto, les agradezco todas sus atenciones y su paciencia. Bueno, jóvenes, agradeciendo nuevamente a la doctora, a todas las personalidades que nos acompañaron hoy, a los invitados. Es así como vamos a dar por finalizada esta sesión. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Educación Continua, EduPSIN. Para ver esta y otras conferencias, aproximadamente tienen un tiempo de una semana para poder subirse. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima ocasión.